Antes de nada quiero expresar en nombre de Susana y mío nuestra gratitud al Señor por todas las atenciones, afecto que hemos recibido de vosotros aquí. Es un privilegio servir al Señor entre el pueblo suyo en tan diferentes lugares y de tantas formas distintas. Llevamos una carga emotiva grande que hemos recibido con la presencia y el cariño vuestro. El martes próximo, Dios mediante, estaremos llegando a Vigo, saldremos el lunes, estaremos llegando a Vigo y el fin de semana tendremos el retiro anual de nuestra iglesia. En ese tiempo tengo la obligación de contar algo de mi viaje y estará la iglesia orando por la obra en México. De manera que vuestros hermanos estarán pidiendo al Señor que Él prospere la obra, sostenga la obra, extienda la obra y sobre todo dé al pueblo suyo aquí en México la bendición de ser cada vez más semejante a Jesús. Cuando tú vives a Cristo, tienes todo el poder y toda la gracia para tu ministerio y para tu servicio. Pedimos también vuestras oraciones a favor nuestro, mío y de Susana, en un tiempo en que, como dije, algunos estamos teniendo necesidad de tomar decisiones serias en el ministerio pastoral. 38 años de pastorado en la misma iglesia, ya la iglesia está cansada de mí. Bueno, no soportamos mutuamente, pero es el tiempo de comenzar una andadura distinta, delegando responsabilidades, y todo esto, al menos para mí, supone una carga y un conflicto emotivo muy grande. Eso es decir, voy a dejar esto, me siento muy incómodo, pero Dios tiene un propósito para nuestra vida y yo sé que Él lo va a cumplir en nosotros. Orad para que Dios nos dé sabiduría para el tiempo de los próximos años. Es para mí un problema serio cerrar un evento como este en cuanto a ministerio bíblico. Yo he sido alcanzado muy directamente por todo cuanto he escuchado aquí en este tiempo. Dios me ha permitido reflexionar en cuestiones ministeriales, me ha permitido acercarme un poco más a lo que es el programa, el propósito de Dios para la vida del creyente, a cómo debemos desarrollar el ministerio, cuáles son los objetivos, pero sobre todo, cuál es el poder para el ministerio. Y no hay duda ninguna que Pablo en la carta a los Filipenses lo expresa de una forma contundente y breve, como son las grandes frases de Pablo. Todo lo puedo en Cristo. Tengo la convicción de que en el mundo evangélico Cristo está siendo cada vez un personaje más desconocido. Lo tenemos en nuestras canciones, lo tenemos en nuestras formas litúrgicas, pero su presencia no es excesivamente real en la iglesia. La gran necesidad del pueblo de Dios es recuperar a Cristo. Porque el caminar cristiano no es de otra manera más que de este, puestos los ojos en Jesús. Y el apóstol Pedro nos dice que Cristo dejó huellas en la tierra para que nosotros caminemos en ellas. No son huellas del omnipotente Dios que tú no puedes seguir, son las huellas de Dios manifestado en carne, que tú puedes caminar en ellas. Y cuando tú caminas en las huellas de Cristo, estás cumpliendo la predestinación del Padre para los creyentes. Que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Esta epístola a los Filipenses a mí me emociona siempre que la leo, cada vez que la estudio y cada vez que la predico. Y tenemos el párrafo final de esta carta, capítulo 4, versículos 10 al 20. Dice así la palabra del Señor: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez
Ahora observad, por favor, estas frases de este y del versículo siguiente. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Por qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El texto griego permite una traducción todavía más firme. Para todo tengo fuerzas en Cristo que me da el poder. Y sigue diciendo, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno. Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas, en gloria, en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Siempre me imagino a Pablo mirando al amanuense que escribe lo que él dicta. Y siempre me imagino a Pablo preguntándole, estoy alegorizando, preguntándole al que está escribiendo, ¿cuánto papel tenemos? No era papel. Y él le dice, Pablo, un par de hojitas. Y Pablo se para y dice, quiero aprovechar al máximo este par de hojitas para dejarles la última reflexión personal sobre algo que considero de tremenda importancia. Yo no sé si os habéis dado cuenta, estoy seguro que sí, que el núcleo de esta carta, como el núcleo de toda la Biblia, es Cristo. Y notaréis que aunque efectivamente el gozo forma parte del tema de la carta, específicamente Pablo tiene en mente, para todo cuanto dice, tiene en mente a Cristo. De manera que Pablo habla de frutos de justicia en el capítulo 1. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo. Pablo habla del desinterés hacia otros, capítulo 2. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo. Pablo habla de quienes entregan su vida con gozo, capítulo 2, versículo 17. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo. Pablo ha dejado de ser el más grande entre los hombres y ha descendido a una posición de perseguido. ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo. Pablo habla de esperanza. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza es Cristo y para mí el vivir es Cristo. Y continúa así porque quien vive a Cristo recibe todo el poder necesario para su vida. ¿Lo entiendes o no? Hay muchos cristianos hoy, muchos líderes de iglesias llamadas así, que están buscando experiencias de poder. Y los creyentes vienen a la reunión del domingo preguntando qué va a ocurrir hoy. Y este ocurrir hoy comienza por una reunión emotiva que calienta la mente, pero deja frío el corazón. Y cuando esto se produce, todos están esperando alguna manifestación de poder. Escúchame, por favor, querido hermano, querida hermana, no hay poder para la iglesia y para el cristiano más que en Cristo. Pero el Espíritu Santo, sin duda ninguna. El Espíritu Santo tengo que depender de Él. Él reproduce en mi vida a Cristo, pero Cristo dice, tomará de lo mío. Y os lo hará saber. Oh, hermanos mexicanos, en el nombre del Señor,
antes de comenzar la consideración de los versículos que leímos, en su nombre recupera a Cristo en la iglesia, en tu vida, en la familia, porque Cristo, solo Cristo y nadie más que Cristo tiene el nombre que es sobre todo nombre. Ahora, Pablo, podemos estudiar esos versículos de muchas maneras. A mí me gustan siempre 3 puntos. Yo soy el hombre de los 3 puntos. Y siempre divido mi mensaje en 3 puntos. Bueno, es mi manía, perdón. No voy a cambiar, así que 3 puntos. En primer lugar, encuentro la identificación. Pablo está hablando de identificación con Cristo en la epístola. En segundo lugar, encuentro la consecuencia de esa identificación. Hay todo un proceso que habla del resultado de la identificación con Cristo. Y por último, si tengo todo en Cristo y Cristo procede de Dios y yo estoy en Cristo, no queda más opción que adorar a Dios. Al Dios de la gracia, de la misericordia, de la bondad, de la salvación, de la esperanza, de la fortaleza, del consuelo, a este Dios admirable tenemos que adorar. Primeramente, pues, la identificación. Notad que Pablo habla permanentemente de una relación personal con Cristo. Y notad que en la carta utiliza muchas veces el pronombre personal en primera persona. Todo lo puedo, ¿quién? Yo, en Cristo que me fortalece. Cristo es todo ¿para quién? Para mí. Por tanto, hay una vinculación esencial entre Pablo y Cristo. Cristo y Pablo forman una unidad como tú y yo con Cristo también. No estamos cerca de Cristo. El que está cerca de Cristo, muy cerca de Cristo, muy, muy cerca de Cristo, se va al infierno. Solo se salva el que está en Cristo. La vida eterna proviene, se disfruta, se experimenta en razón de la identificación con Cristo. Y esta última parte del capítulo está hablando justamente de eso. Quiero recordarte lo que es la salvación. Yo sé que todos sabéis lo que es la salvación. ¿Qué es la salvación? Bueno, la salvación es la respuesta de fe al mensaje del Evangelio, creyendo en el Salvador con el corazón, no con la cabeza. La fe no es intelectual. La fe que salva no es intelectual. Indudablemente lo comprende. Si tú no entiendes esto lógicamente, el mensaje no vas a creer. Pero la fe que salva es la fe vivencial, la fe de entrega. Por eso Pablo en la carta a los Romanos dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Luego, creo con el corazón. En el momento del ejercicio de la fe, quiero recordarte que la fe, lo mismo que la gracia, es un regalo de Dios. El apóstol, escribiendo la carta a los Efesios, con toda claridad dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto, la plenitud de todo, no es de vosotros, es un regalo de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. La fe que Dios demanda para salvación es una acción sobrenatural que el hombre no puede realizar por sí mismo. Dios demanda que creas, que rindas tu yo y recibas en cambio el yo de Dios, que es Cristo. Que seas obediente. Quiero recordarte que el mensaje del Evangelio no es un ruego que Dios hace. El Dios de la Biblia no ruega por nada, porque es soberano. Dios manda. Escucha lo que dice Pablo en la predicación del Evangelio en Atenas. Dios manda ahora a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. ¿Puedes? No. Porque tú eres desobediente. No eres desobediente porque desobedeces. Desobedeces porque eres desobediente. ¿Entiendes la diferencia? Yo soy de una forma de ser manso y humilde de corazón.
Pregúntale a Susana. No, no es verdad. ¿Por qué soy así? Bueno, porque yo soy así. Es mi naturaleza, es mi forma, etcétera, etcétera. Ahora de pronto Dios me manda algo. Me dice, obedece. En una obediencia incondicional, rinde tu vida, entrega tu vida a mí. Y tú dices, ¿cómo voy a hacerlo si soy desobediente? Y de pronto la gracia de Dios en la potencialidad del Espíritu viene al encuentro del desobediente. Y Pedro en la carta primera, capítulo 1, versículo 2, dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación ¿de quién? Del Espíritu para obedecer, para obediencia. Y aquello que es imposible en tu condición natural, se hace posible por la acción admirable del Espíritu Santo. Y en la vida del incrédulo surge la fe. Y la fe se hace actividad del hombre cuando la deposita en el Salvador. Y de pronto cuando tú colocas tu fe en Cristo, lo que has entregado es tu vida. A veces lo decimos con palabras un tanto bíblicas. He entregado mi corazón, núcleo de la voluntad, núcleo de la personalidad, núcleo de la vida. Y esa entrega de yo, del yo a Cristo, hace que ese yo sea crucificado con Cristo en la cruz del Calvario, y tu yo desaparece, y viene el yo de Dios, que es Cristo, a cambiar ese yo, que antes era rebelde a Dios, para que puedas vivir en el poder del Espíritu. ¿Lo entiendes o no? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vive el yo. Vive Cristo en mí. Y ahora Pablo dice, y esto que comienza en un arranque de justificación, se extiende a la santificación. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en el cotidiano vivir, lo vivo en la fe del. No en, sino del. Es decir, creemos en el Hijo de Dios, por supuesto, si no, no somos salvos. Pero la fe es una fe de dependencia que te permite vivir la experiencia de dependencia de Cristo en tu vida diaria. Y el Espíritu va reproduciendo día a día a Cristo en ti. En Europa necesitamos entender que el evangelio que afecta hoy es el evangelio silencioso. ¿Qué dices? ¿Cómo evangelio silencioso? Bueno, el evangelio del que habla Pedro en la carta primera, capítulo 3, en donde dice que una mujer cristiana llevó a Cristo a su marido sin palabras, por su conducta. Es decir, el mundo de hoy está harto de discursos, está cansado de discursos de todo tipo. El mundo de hoy está evolucionando en una carrera sumamente rápida, meteórica. Hace bien poco tiempo, unos 60 años atrás, se hablaba de modernismo, ya no. Posmodernismo, ya no. Humanismo, nueva era, ya no. Estamos en el relativismo, ya no. Ahora estamos en la posverdad, ¿te das cuenta? Y cada uno de esos elementos sociales, filosóficos, tienen un discurso y su verdad. Y el mundo está cansado. Yo no puedo hablar de Cristo si no vivo a Cristo. Cuando Cristo vino al mundo de los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? ¿Has pensado en eso alguna vez? Mira, yo tengo muchísimas virtudes, infinitas. No. Tengo un montonazo de defectos. Yo sé, la iglesia sabe unos pocos más. Susana sabe muchos más. Y uno de mis defectos, yo creo que ella me compra camisas que son amigas de la grasa. De modo que estoy comiendo y yo me hago un firme propósito al empezar a comer. Y digo, Pérez Millos, por favor, ni una mancha.
y dejo la papita redondita para el final porque me encanta. Y fíjate tú, pincho la papa, la levanto y la ley de Murphy. La papa se rompe en el aire y cae ¿dónde? En la salsa. Y yo digo, pero vamos a ver, si hay una mesa así de grande, ¿por qué no manda la salsa para la mesa? No, la salsa viene a mi camisa. Y al cabo de un rato yo tengo más condecoraciones que un general de división. Cuando esto se produce, yo busco rápidamente una luz brillante y le digo, Susana, mira. No, me tapo. Y cuando Susana me ve así tapado, me dice, ya te has puesto las insignias de coronel, ¿verdad? Cuando Cristo viene al mundo y alumbra, los hombres lo ponen en una cruz para apagar su luz. Y todos aplauden, ya no hay luz. Pero esa luz ha sido encendida por Dios en ti y en mí. Y miles de luces brillan hoy en las tinieblas. Yo pregunto, ¿brillan hoy en las tinieblas? ¿Está el mundo evangélico de hoy brillando en medio de un mundo en tinieblas? ¿O estamos contemporizando con ciertas cosas? Porque la sociedad ha cambiado. La sociedad cambia, la Biblia no. La vida cristiana no cambia. Cristo no cambia. El Evangelio no cambia. Y si tú no tienes una vida digna del Evangelio que prediques, te ruego que no prediques más el Evangelio. Porque el mundo quiere ver a Cristo, no en el mensaje, en la vida del cristiano. Ahora Dios hace una obra transformadora. Ya he creído, me va a dar la provisión necesaria para un cambio radical. La regeneración. Mira, cuando una persona cree, es regenerada por el Espíritu Santo. ¿Lo crees o no? Y esta regeneración lleva implícito conceptos fantásticos. El otro día comentaba algo, vida eterna, la vida de Dios fluyendo en el creyente. Pero Dios nos dota de los elementos esenciales para poder vivir a Cristo, que son primeramente amor. Los digo no por importancia, sino por expresarlos en un orden. Amor, y la Biblia me dice que el amor de Dios, no el tuyo, no el de la denominación, no el de la iglesia, no el del sistema, no el de la escuela teológica. El amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Quiero recordarte la verdad esencial. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Hay por ahí algunos teólogos, entre comillas, que están diciendo que primeramente crees y luego después de un tiempo, no sé cuánto tiempo, eres bautizado del Espíritu Santo. Y ahí entonces comienza una vida nueva que se manifiesta hablando en lenguas. Oh, curioso. Resulta que me voy a mi Biblia y en ningún lugar se dice que esa sea una evidencia y en ningún sitio se dice que el Espíritu Santo viene después de la conversión. No, señor. Si el Espíritu no ha producido fe en ti al inicio, antes de la conversión, si el Espíritu Santo no convence al auditorio de pecado, no hay nadie que lo pueda convencer. Y el Espíritu Santo es agente de salvación en la regeneración del creyente y le concede su amor. ¿Algo más? Bueno, le concede la mente de Cristo. Dice la Biblia que nosotros tenemos ¿qué? ¿Para qué? Para que pienses como Cristo. Para que de la forma como Cristo hubiera actuado en cada momento de tu existencia, actúes tú. Tienes la mente de Cristo, pero tienes algo más. Tienes una nueva posición en Cristo. Y en la carta a los Colosenses, capítulo 3, Pablo dice, ya que habéis resucitado con Cristo, buscad ¿qué? ¿Cómo golpeamos la interpretación del versículo? Yo me asombro, yo la golpeé mucho. Yo he predicado muchas veces
que la iglesia transita por el mundo así, mirando así al cielo. Lo has intentado tú. Yo te pido que ahora cuando salgas te vayas ahí a la parte de afuera y trates de cruzar solo el pasillo ese así. Verás lo que ocurre. Te vas a llevar unos golpes. Pero, ¿vosotros me estáis viendo bien a mí o no? ¿Por qué? Porque estáis en el mismo plano. Luego no hay esfuerzo ninguno. Levanta los ojos, me ves. ¿Qué dice la Biblia? Que juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar, ¿dónde? En lugares celestiales. Luego lo lógico es que tú veas las cosas de arriba y que tengas que hacer un esfuerzo para ver las cosas de abajo. No hay esfuerzo en la vida cristiana del hombre, porque Dios es el que en ti produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos míos amados, la vida de santidad, la vida de experiencia con Cristo, la vida victoriosa no son normas. No es que tú tengas una lista, esto se puede hacer, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no, y al cabo de 20 años resulta que lo que no se podía hacer, se puede hacer ahora. Y tú dices, pero ¿qué es lo que cambió aquí? No es sistema, es vinculación con Cristo. Y quiero decirte que si en tu ministerio Cristo no está viviendo, no tienes ministerio. Y te sentirás fracasado. Ahora, los ministerios necesitan poder o no. Escucha lo que dice Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo digo, pero Pablo, ¿qué forma de escribir Pablo? ¿Dónde estás, Pablo? En la cárcel. ¿Y cuántos hay por ahí a tu lado ayudándote? Muy poquitos. ¿Y qué va a pasar mañana por la mañana? Pues no lo sé. Yo espero que por las oraciones le sea devuelto a la iglesia al menos por un tiempo, pero puede ser que no. Entonces, ¿qué es eso? Para todo, tengo fuerzas en Cristo que me fortalece. ¿Lo puedes decir en tu ministerio? Muchas veces yo me he sentido fracasado en mi ministerio. Muchas veces he sentido que no había forma de llevar adelante algo en el ministerio porque estaba buscando el poder donde no existe. Y no estaba Cristo funcionando. Permíteme que te cuente algo muy sencillo, muy rápido, no quiero extenderme. Cuando se fundó la obra evangélica en la ciudad de Vigo, y nadie sabe quién lo hizo, cuando los primeros misioneros vienen en el año 1873, hay 16 creyentes en esa ciudad. Bueno, Dios salva. Una población cercana a nuestra ciudad fue trabajada para alcanzar a alguien con el Evangelio. ¿Cuántos años os parece? 100 años. En 100 años, ni un convertido. Nuestra iglesia recupera ese punto y dice, vamos. Trajimos una pareja, la pusimos ahí. El pobre del hermano, digo pobre en el mejor sentido, hizo locuras para alcanzar a alguien, hasta se anotó en el equipo de básquet. Llegaba a casa destrozado, pero era para alcanzar a otros. Luego vienen las Navidades y nos dice un día, ¿podríamos llevar el grupo de teatro y el coro de jóvenes para cantar a los lugares de ancianos? Naturalmente, coro para ahí. Viene otro día y dice, oye, tendríamos que hacer algo en la plaza, ¿podemos llevar la juventud? La juventud a la plaza. 3 años. ¿Cuántos convertidos? 0. Entonces el responsable de misión de la iglesia dijo, vamos a abandonar Redondela, que se llama así. Y uno de los miembros del consejo dijo, bueno, abandonémosla, pero propongo el último desafío. ¿Cuál? Que oremos durante un mes.
¿Orar cómo? Pongamos eso en las manos del Señor. Llego un domingo a la iglesia y el ujier de la puerta principal me dice: hay ahí un señor que quiere hablar contigo. Lo saludo. Me dice: mire, yo soy ingeniero naval. He sido desplazado desde Bilbao, donde vivo, aquí a Vigo, porque vamos a construir aquí 2 barcos. Y yo soy cristiano. ¿Me puedo congregar en la iglesia? ¿Cómo no? Claro que sí. E inmediatamente le pregunto dónde vive para orientarlo a uno de los grupos de hogar. Y él me dice: vivo en Redondela, pero Redondela, que es este pueblo, tiene también una calle en nuestra ciudad que se llama Redondela. Y le digo: ¿y número? Dice: no, número no, en el pueblo. ¿En el pueblo? ¿En Redondela? Sí. ¿Y cómo vives en Redondela? Bueno, porque estoy cansado de vivir en ciudad, quiero vivir en un pueblecito y vengo a trabajar todos los días. Muy bien. Le conté un poco la historia. Y él dijo: en mi casa se puede reunir un grupo de testimonios, si queréis. 13 personas bautizadas ya en ese lugar. No es con ejército, ni con fuerza, es con mi espíritu. Hermano, ¿sientes problemas en tu ministerio? ¿Fracaso en tu ministerio? ¿No vas adelante? Recuerda que solo es poderoso aquel que está disfrutando del poder de Jesús. ¿Cuál es la consecuencia? Pablo confía en la provisión de Dios. Me emociona mucho este versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya habéis revivido vuestro cuidado de mí. Pero Pablo, tú fuiste encomendado a la obra. ¿Y cómo tiene que vivir el que es encomendado a la obra? Por fe. Qué bueno es oírlo. Somos súper espirituales con otros. Él vive por fe, por la de él que entrega su vida a Cristo y por la tuya que ofrendas para que él pueda vivir. ¿Entiendes esto o no? Cuando Pablo es enviado a la obra, notaréis que la iglesia que le encomienda al ministerio Antioquía, que sepamos, solo dice: oraron por ellos y los despidieron. Váyanse ustedes. 2 menos en la iglesia. Y ellos salen. Y de pronto, el Dios de la provisión despierta interés ¿en quién? En Filipos. Y es Filipos la que extiende ofrendas una y otra vez para que Pablo pueda hacer su ministerio. Quiero recordarte algo. La iglesia local no es independiente. Esta historia de que la iglesia local es independiente es para reservar el territorio propiedad tuyo y que nadie entre. Eso es la realidad. La iglesia local es individual porque funciona donde está, pero pertenece a la única iglesia de Cristo. ¿Lo entiendes o no? Y es precisamente cuando la obra misionera avanza, cuando las iglesias locales se unen con el propósito de llevar adelante ofrendando para la obra misionera. ¿Cuántos de los presentes, pastores queridos, con mucho respeto, cuántas iglesias tienen una reunión de oración misionera al mes? ¿Cuántas? ¿Tú sabes cuántos misioneros hispanoamericanos están trabajando en la India hoy? ¿Lo sabes? Estamos cuidando de nuestro gallinero solo y no nos interesan los demás. Quiero decirte que esta mañana se ha levantado algún misionero en lugares lejanos, en situaciones difíciles, en momentos de inquietud, y ha buscado en su bolsa y no tiene dinero para comer hoy. ¿Lo sabes o no lo sabes? Y mientras tanto, nosotros estamos pensando en
miles para reformar el templo y para decorar la iglesia. No tenemos sentido común. La obra misionera es básica, es vital. Y cada iglesia debe entender que Cristo dijo, id por todo el mundo y hay algunos que no podéis ir a la India. Bueno, me parece normal, pero hay hermanos tuyos que están allí. ¿Tienes cuidado de ellos? ¿Oras por ellos? ¿Por lo menos le mandas una carta de vez en cuando? No hace muchos años, no sé, un par de años tal vez, o 3, estábamos en una reunión de jóvenes en Santa Rosa de Calamuchita, Argentina, en un campamento para jóvenes universitarios. Me encanta ese campamento, ¿sabéis por qué? Porque ya no son los adolescentes que andan tirándole piedras a un perro. Son gente mayor, reflexiva. No hace falta que les digan a las 11 de la mañana aquí todos tienen su libertad. Y tienen extremada atención a lo que se anuncia. Aquel de anoche había una noche de oración misionera. Me dijeron, tenemos un video de una misionera que está en la India y que te conoce. ¿A mí? Sí. Bueno, ponen el video, comienza a dar su testimonio y dice, yo estoy aquí, entre otras cosas, porque un día le pregunté a Pérez Millos, ¿qué debo hacer con mi llamado? Yo dije, ¿cuándo me preguntó a mí esto? Y resulta que había sido después de una conferencia que la mujer vino y me preguntó, yo le contesté, yo no tengo ni parte ni arte en eso. El Señor usó eso, pero ella se fue allá. Esta mujer llegó allá, enfermó físicamente, perdió prácticamente todo el pelo por el clima y las aguas y los problemas que encontró allí. Y tuvo que regresar durante un tiempo a la Argentina, sufrió una operación, volvió nuevamente allá. Pero lo que os digo es que aquella mujer había hablado, le habían preguntado qué es tu necesidad y dice, bueno, encontrar los recursos para un año. ¿Sabéis cuánto necesitaba para un año? $1,000. Para un año. Y aquella noche yo prediqué a los jóvenes y se levantó una ofrenda que recogió $1,300. Una mujer sola, mientras la iglesia está ocupada de peleas internas, de confrontaciones interdenominacionales, de egoísmos y de partidos. Y Pablo dice, habéis revivido vuestro cuidado. Ahora dice algo más. Pablo habla de ofrenda. Y que dice que es un sacrificio. Bueno, yo creí que la ofrenda era un problema. Y resulta que Pablo dice que es un sacrificio. Es un sacrificio espiritual. Cuando tú ofrendas, no estás ofrendando para alguna cosa, estás ofrendando para el Señor. ¿Lo entiendes o no? Yo sufro mucho cuando voy a una iglesia y oigo, la ofrenda de hoy está destinada a gastos generales. ¿Cómo a gastos generales? Yo no doy para gastos generales, hombre. ¿Qué me importan a mí los gastos generales? La ofrenda de hoy es para la reparación de los baños de la iglesia que se caen. Tampoco doy para los baños de la iglesia. La ofrenda es un sacrificio vivo para el Señor. Pregunto, con mucho respeto, ¿predicáis de ofrenda en vuestras iglesias? ¿O es un ministerio prohibido? Porque si predicas de ofrenda, si alguien se enfada, va a cortar el grifo y eso no puede ser. Escúchame. ¿Tú predicas la ofrenda de la entrega personal en sacrificio vivo, Romanos 12:1 o no? ¿Sí? Predica la ofrenda espiritual como el sacrificio espiritual de la ofrenda. Predica la ofrenda y deja que piensen lo que les dé la gana. Predica la palabra de Dios, la ofrenda. Claro, alguien te va a decir, ¿y cuánto debo, pastor? ¿Cuánto debo ofrendar? Porque en el Nuevo Testamento nos habla de diezmo, No, porque el diezmo es de la ley. ¿Lo oísteis alguna vez?
No, señor, estás muy equivocado. El diezmo es anterior a la ley. Porque Abraham dio diezmos 450 años antes de la ley. Entonces, ¿cómo es que Pablo no dice nada? Por una razón muy simple, muy sencilla. Los israelitas recibían del Señor en propiedad su herencia en la tierra. ¿Recordáis o no? Carta de propiedad, esto es tuyo. ¿De parte de quién? De parte del Señor. Y como el Señor sabe cómo es ese pueblo, le dice, mira, de esta finca que yo te he regalado, el 10% para mí. Y él daba el 10%. Voy al Nuevo Testamento. Y Pablo me dice, no sois vuestros, habéis sido comprados. Luego todo cuanto tú tienes, ¿es del Señor o no? Bien. A veces somos muy espirituales en eso, Como aquel hombre que trajo un Mercedes-Benz de 2 plazas, lo aparcó delante de la puerta de la iglesia, y cuando alguien salió y dijo, ¿y este automóvil? Es mío. Bueno, no es mío, es del Señor. Y un domingo un chico pasó por la calle y con una llave le pasó al Mercedes-Benz de adelante a atrás, y cuando salió el hombre, todo el mundo supo de quién era el coche, no era del Señor, era de él, por el escándalo que armó. Claro, somos enormemente espirituales. Todo es vuestro, sois administradores. Por eso Pablo dice, pregúntale al Señor cuánto te ha bendecido y conforme a eso, ofrenda. Cuando tú te limitas a ofrendar el diezmo, estás quedándote con el 90% de lo que es del Señor. ¿Lo entiendes? Por tanto, cada uno ofrenda de acuerdo con lo que Dios ha hecho con él. Bueno, y ahora yo soy misionero. No me llega la ofrenda, pero Dios me ha hecho ir a una escuela de capacitación. Aquellos discípulos suyos en el Sermón de la Montaña que estaban diciendo, ¿qué comeremos mañana? Le dice, a la escuela de los pájaros, rápido, sentaros en el banco con ellos. Y dice, ¿alguien le dio de comer a los pájaros hoy? No. ¿Se murió alguno por hambre? No. ¿Por qué? Porque Dios cuida. Vosotros más. Bueno, pero la ropa es un problema. A la escuela de las flores. Sentaros ahí, mirad las flores. ¿Alguien se puede vestir mejor? No. ¿Quién lo da? Dios. Qué bello es esto. La Biblia no es para tenerla aquí, es para tenerla aquí. Es para que tú entiendas que el Dios de la provisión te va a hacer pasar por estrecheces. Mira lo que dice Pablo. He sido enseñado para tener mucho. Es muy difícil tener mucho. Y he sido enseñado para padecer necesidad. De modo que no estoy pidiendo una ofrenda. Si el Dios de la obra quiere que yo pase hambre, bueno, será su voluntad y será para bendición mía. Pero me alegro mucho de que por fin llega la ofrenda. Y doy gracias a Dios por vuestra comunión en el Evangelio, pero mirad 4 lecciones que hay ahí. Sé estar humillado, sé tener abundancia, sé padecer necesidad, enseñado para tener lo suficiente y para pasar hambre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para mí el vivir es Cristo y Cristo lo pasó. ¿Te das cuenta que Cristo tuvo un momento de hambre en su ministerio, por lo menos uno o no? Dice que salió de la casa por la mañana y tuvo hambre y vio una higuera. El maestro. ¿Fue aplaudido el maestro? El vestido que él vestía, ¿quién se lo regaló? Bueno, las mujeres le regalaron el vestido. Los romanos, la cruz. Los amigos, la tumba. Y él dice, las aves tienen nido, las zorras cavernas, el Hijo del Hombre no tiene dónde, pero tiene todo. Es el Señor, el unigénito del Padre, tiene todo. Y tú tienes todo porque estás en Cristo.
qué gozo. Pablo dice, mira, con que tengas sustento y abrigo, estate contento. Hay dos cosas que quiero destacar y voy a terminar inmediatamente. ¿Te ha llamado Dios al ministerio o no? Cuéntale tus problemas a Dios y guárdate de contar a los demás. ¿Sientes tú que eres parte de la obra de Dios? Provee de lo necesario para aquellos que ministran a pleno tiempo. La Biblia dice que el que sirve a Cristo, el que sirve al Evangelio debe vivir, no mal vivir, debe vivir del Evangelio. Y Pablo dice a Timoteo, mira Timoteo, yo sé cómo es Éfeso y sé los líos que hay entre vosotros, pero aquel que ha sido llamado para servir y enseñar a pleno tiempo, considerado como digno de doble honor. No quiere decir que le des al pastor el sueldo, un sueldo más alto, 2 veces más alto que el más alto de la iglesia, no dice eso. Pero no permitas, por favor, que una persona a pleno tiempo padezca necesidad. ¿Entiendes eso o no? En todo. A veces creemos que el pastor de la iglesia, en ciertos lugares no tal vez del primer mundo, como se dice por ahí, pero en ciertos lugares, el pastor de la iglesia puede usar la camisa que tú no quieres, porque está usada. Pero sí. Y ese pantalón que está rozado a la altura de los zapatos, puede, para el pastor vale. Se celebró una ofrenda de ropa para enviar desde nuestra iglesia un contenedor a un determinado lugar. Y se anunció, la ropa que ustedes traigan sea una ropa ponible. Segundo, tráiganla de la tintorería limpia, embolsada en plástico. Y yo pasé por el sitio donde estaban colocando la ropa y veo que un ujier que estaba trabajando ahí escondía una camisa. Y le dije, oye, ¿qué pasa con esa camisa? Dice, está un poco usada. A ver. Y ahí me enseñan la camisa. El cuello rozado por aquí, los puños rozados por todos lados. Y le pregunto, ¿quién trajo esta camisa? No, pastor, no. ¿Cómo no, pastor? No. ¿Quién trajo la camisa? No se lo voy a decir. Bueno, no, déjamela. Yo el domingo desde el púlpito voy a preguntar en público quién trajo la camisa. Y entonces, él me conoce y sabe que lo hago, Y me dijo, bueno, fulano. Metí la camisa en el cajón de mi mesa. Terminó el culto del domingo y le digo al de puerta, cuando pase fulano, que no se vaya, que tengo que hablar con él. Y ahí está fulano. Y yo le digo, ven conmigo que quiero enseñarte algo. Subimos al tercer piso donde está mi despacho, abrí el despacho, entré, saqué la camisa, le dijo, ¿esto es tuyo? Sí. ¿De verdad? ¿Y la trajiste para qué? Bueno, se pedía ropa. Le dije, mira lo que voy a hacer con ella. Y la tomé por abajo y la dividí en 2, como el velo del templo, pero no de arriba abajo, de abajo arriba. Y dije, y estos 2 pedazos van a ser usados en la limpieza de la basura peor que haya en la iglesia. Ahora tú vas a la tienda y traes una camisa nueva. Hermanos, ¿hay que enseñar a la iglesia o no? Por supuesto. Ahora Pablo termina diciendo, estos que han ofrendado tanto para mí van a recibir la recompensa. Porque mi Dios suplirá, ¿cuánto? Todo lo que os falta. ¿Y en qué nivel? Conforme a sus riquezas. Oh, las riquezas de Jesús.
la gloria de Dios. Dios proveyendo. Pablo cierra el papel. El amanuense le dice: Pablo, saludos y breves, no hay más. Pero él no puede dejar de adorar. Y adorar a Dios. Hemos venido para ser edificados. Yo voy muy edificado. Tengo muchas notas que he tomado ahí. Algunas las he anotado en mi diario. Pero no puedo salir de aquí esta mañana sin invitaros a decir conmigo: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Dios es adorable. Y todos necesitamos esta mañana un cambio, una transformación. El Espíritu está trabajando para hacernos más semejantes a Cristo, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces nosotros se lo impedimos. Eso no. Estábamos Susana y yo una vez en Italia. Y pasamos por un pueblo. Yo nunca me acuerdo de los pueblos italianos. Perdónenme los italianos, si hay alguno aquí o hijo de italiano. Tienen unos nombres un poco especiales, lo siento. Bueno, y alguien me dirá: pues anda que los españoles y los gallegos, excuso decirte. Bueno, está bien. Pasamos por ese pueblo y el que iba con nosotros nos dijo: ¿sabes que este pueblo tiene una condición especial? No. Es el pueblo donde se produce la cerámica más importante, la mejor calidad de cerámica de Italia. Yo me quedé, qué bueno, qué bueno. ¿Te gustaría ver el taller del mejor ceramista del pueblo? Por supuesto. De modo que hablaron con él y a la mañana siguiente, tempranito, Susana, nuestro compañero de viaje, y yo fuimos al taller. Ahí estaba el hombre, ya hombre mayor. Me habló de barro de no sé qué, de silicatos de no sé dónde. Me dijo: mire, en aquel lugar tengo un silicato blanco que traigo de Galicia, que es de Galicia. Sí, es mejor. Bien. Me llenó de tecnología barrera, de barro. Y de pronto me dijo: ¿quiere usted ver cómo funcionamos? Con mucho gusto. Me senté. Nada de torno eléctrico, torno manual. Con los pies giraba la rueda. Y el barro allí. Y con sus dedos empezó a formar. Me admiró ver cómo estiraba el barro hacia arriba. Yo decía: ¿se va a caer? No, estaba bien allí. Y luego me dijo: y ahora lo vamos a meter al horno. Y yo le dije: óigame, ¿y este barro que usted usó es muy barato o muy caro? Dice: no, es caro, es muy caro. ¿Y si se rompe, qué hace usted? ¿Lo tira? Me dijo: no, hombre, no. Si se rompe, lo aprieto todo, lo pongo con el otro barro y lo voy usando. Cuando salí de allí, en silencio del alma, dije al Señor: Señor, estrújame cuando quieras, pero no me tires a los desperdicios. Necesito ser renovado esta mañana, hermanos. Necesito salir de este lugar, de esta convención, regresar y en el vuelo de pasado mañana saber que Cristo ha cambiado un poco más mi vida y que el Espíritu Santo ha reproducido a Jesús en mí. Que el Dios de la gracia esté con vosotros. Que seáis adoradores de Dios en espíritu. Y que si un día se escribe la historia del avivamiento, y quiero decir solamente esto, ya dije que terminaba, termino. No va a haber ningún avivamiento, nunca, jamás, que no sea por la palabra. Algunos están orando por un avivamiento del Espíritu, por un avivamiento de no sé qué y de no sé cuánto, y si no me avivo, pues me avivo yo. No. Solo la Biblia, aplicada por el Espíritu, toca la vida y cambia la vida. Predica la Biblia, por favor.
Sé, como dije el otro día, un hombre saca del púlpito la basura y coloca la palabra. Y predica a Cristo, solo Cristo, nada más que Cristo. Y cuando tú sientes esto, te das cuenta que el Dios de la gracia ha provisto para tu necesidad espiritual. Si un día se escribe la historia del avivamiento en México, yo espero que haya una página en esa historia que diga que el avivamiento comenzó cuando un grupo de pastores reunidos en Huatulco, después de una conferencia, salieron tocados por Dios y pusieron a Cristo y su palabra en el centro de la iglesia, y Dios hizo el resto de la obra. A Él sea la gloria y a nosotros sus bendiciones por Cristo Jesús.